Joel Miller o Deacon St. John, ¿quién prevalece? Bien. Si nos fijamos en Joel, sabemos que el tipo es un hueso duro de roer, o sea, ha tenido que presenciar el colapso de la humanidad y ha tenido que sobrevivir durante 20 años en uno de los universos post-apocalípticos más heavies de los videojuegos. Un mundo completamente distópico, desgarrador, insensible, peligroso, traicionero y desesperanzador sobre todo. Por tanto, tuvo que adaptarse o morir. Ley de la selva. Y no olvidemos que cuando todo comenzó, su hija fue asesinada a sangre fría porque el gobierno y el ejército no se permitían dudar ni arriesgarse demasiado. A pesar de todo, el hombre demuestra que la edad es solo un número cuando te sobran huevos para encarar la vida, ya que cruzó medio país con una niña para encontrar la cura que salvaguarde el futuro del planeta y dar a la humanidad otra oportunidad. Y si no fuera suficiente, tomó la extrema y durísima decisión, llamémoslo egoísta si quieren, de salvar a la única persona que lo hizo sentir vivo de nuevo y condenar al resto del mundo. En resumen, aquí tenemos a un tipo curtido y dispuesto a hacer literalmente lo que sea que él crea correcto, importándole literalmente un carajo si el resto piensa lo contrario, y cuando algo se le mete en la cabeza lo verá cumplido o morirá en el intento. O sea, estamos ante alguien que se mueve en constantes extremos, no hay puntos medios para Joel. En cuanto a conocimiento armamentista, pues tiene bastante: lanzallamas, rifles, ametralletas, pistolas, granadas, molotovs, trampas, etc. Eso sí, la mayoría de dicho conocimiento vino gracias a que por muchos años formó parte de grupos carroñeros, bandidos, traficantes y contrabandistas. De ahí que también haya aprendido a pelear sucio y defenderse, aún viéndose superado en 3 contra 1. Y la escena del interrogatorio con tortura, ídolo. Sabe craftear casi cualquier cosa que cause daño letal con prácticamente chatarra. O sea, dale a este señor una lata y un puñado de clavos y te fabrica una granada que mínimo te deja a 2 o 3 fuera de combate. Pero también a la hora de pelear cuerpo a cuerpo es bastante eficiente. Si bien se defiende bien a puño limpio, sabe manejar palancas, palos y machetes. Para dar vuelta a la situación o incluso conseguir un hueco de oportunidad, recurrirá, si hace falta, a ladrillos o botellas, bien sea para pelear o distraer. Así como tomar rehenes para intimidar y controlar la situación si se ve rodeado de enemigos. También es un tipo muy astuto y perspicaz. Ha conseguido salvar su cuello y el de otros en más de una ocasión, y se las ha ingeniado para salir completamente ileso de situaciones que resultarían en la muerte para muchos. En conclusión, se podría decir que si no fuese por la excusa de que necesita sobrevivir, este hombre sería catalogado como un monstruo sin escrúpulos, dado que mucho de lo que ha tenido que hacer lo hizo sin tener en consideración las consecuencias, repercusiones o represalias. Y en parte no lo culpo porque el mundo de The Last of Us volvería psicópata a cualquiera. Ahora bien, aquí viene la antítesis de Joel, ya que Deacon también ha pasado por la pérdida de muchos seres queridos en el apocalipsis de Days Gone y también ha sufrido el tener que perder a su esposa. Un duelo que lo tuvo al filo del mañana durante 2 largos años en un Oregon desolado y mortífero para cualquier superviviente. Pero a pesar de eso, Deacon ha conseguido conservar bastante de su humanidad y sentido común. En toda comunidad a la que se unía trataba de hacer la diferencia, ya sea colaborando con trabajos que ponían en riesgo su vida y que nadie más se prestaba para realizar, llevando suministros, víveres o combustible, reparando estaciones de radio, antenas, despejando caminos de bandidos, quemando nidos de freakers y limpiando cuevas repletas de hordas. El arsenal que Deacon puede manejar es más amplio que el de Joel, que va desde armas blancas y sigilosas como su cuchillo y ballesta, con variedad de virotes, hasta las de alto calibre como ametralladoras pesadas, revólveres y escopetas. Además, como ventaja extra, Deacon sabe crear señuelos, bombas, trampas, silenciadores improvisados y hasta cebos para atraer a los infectados. Tiene ligeros conocimientos en cacería, pero muy amplios en mecánica. Casi todas estas destrezas las aprendió gracias a que pasó unos años de su vida sirviendo en el ejército, pero luego se retiró y comenzó su recorrido como errante en la carretera con su club de motociclistas, donde también forjó su carácter desinhibido y frío, pues esos fueron sus años más oscuros y violentos. Al igual que Joel, Deacon es capaz de hacer cualquier cosa para garantizar el bienestar de su persona especial. Por un lado tenemos que Joel condenó a la humanidad por Ellie, y Deacon se enfrentó a Nero, una organización que tenía prácticamente control total y mucha influencia sobre las decisiones gubernamentales mundiales, motivado únicamente por la vaga esperanza de volver a ver a su esposa luego de 2 años en pleno apocalipsis. En el cuerpo a cuerpo, Deacon también se defendió ante un grupo de 3 contra 1 luego de haber sido derribado de su moto y sufrir lesiones, pero aún así se levantó y peleó. Joel soportó ser torturado con un palo de golf luego de que le volaran la rodilla de un escopetazo, y Deacon aguantó ser quemado con un soplete reiteradas veces. Pero ni con todo ese dolor infligido se dieron ante sus agresores, de hecho se dieron el lujo de continuar alardeando y provocándolos. Por ende, aquí tenemos 2 supervivientes extremos, con sus errores, sus estigmas, sus pasados que no los enorgullecen, pero también con voluntades de acero, espíritus guerreros, fuerte carisma e ímpetu inalterable. Y aunque ambos tienen mis respetos, aquí debemos escoger a uno como vencedor, y para mí ese sería Deacon St. John. Porque sí, puede que Joel haya matado él solo a un hinchado en un arranque de frenesí para
salvar a Ellie de una muerte segura. Pero Deacon se para de manos con un Rager si hace falta y lo hace las veces que sea necesario en el exterior. Lo mismo con dos Breakers a la vez, así como también enfrenta lobos, pumas y otros depredadores infectados, cuya mutación los dota de mayor fuerza, velocidad y ferocidad. Aparte, Deacon enfrentó y mató al Reacher, un Freaker evolucionado que fácilmente puede alcanzar los 70 km por hora. Pero Deacon tuvo los reflejos suficientes para anticiparlo y liquidarlo. Así que un enfrentamiento directo y sin cuartel entre estos dos sería un auténtico espectáculo, aunque la balanza finalmente se inclina a favor del motoquero. Ahora bien, si Joel la quiere hacer fácil y corta, que directamente lo lleve al agua y listo, porque Deacon no sabe nadar.